Bienvenidas a La Verdrag, donde las minorías se convierten en mayoría. Y esta es la información de hoy. El gobernador de Sinaloa dice que es más feo tener un hijo con adicciones que con discapacidad u homosexual. El 11 te invita a su primer croquetón Amasa. Ellos siempre nos necesitan. Aleja tus flores de Nochebuena de tus mascotas. Son tóxicas y te explico por qué. ¿Qué opina la gente de la inclusión del término no binario de la RAE? Aquí se los cuento. También vamos a regresar a la FIL de Guadalajara porque tuvimos un gran invitado. Hablamos con Alan Estrada. En el diván de Amanda tengo un gran invitado, el diputado Temístocles Villanueva. En el show les invitaremos a una obra de teatro navideña presentada por unas divertidísimas mamás. En Mi Verdrag veremos cómo a una hermana drag queen no la querían dejar tomarse fotos afuera de una iglesia. Yo soy Amanda y esta es La Verdrag. Ay, mi Sinaloa. Mi Sinaloa. Es que resulta que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señaló que es mucho más feo tener a un hijo con problema de adicciones que a uno con discapacidad u homosexual. Así como lo escuchan. En el marco de su segundo informe de gobierno, el mandatario de Sinaloa, además de continuar criminalizando a las personas con alguna adicción, en lugar de verlo como un verdadero problema de salud, pues también dijo que es feo tener un hijo o hija homosexual o con discapacidad. Veamos. Por un lado, el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más, que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Pero tras darse cuenta que la había cagado, que se había cometido un error, el gobernador reculó y dijo lo siguiente. Muchas familias sienten que los castigó Dios porque les nació una hija o un hijo homosexual. No, es su naturaleza. A esos quiéranlos y compréndanlos. Es más feo la adicción que tener a un hijo con una discapacidad que no la podamos atender o que tengan alguna otra, como lo he comentado. Pero esta no es la primera vez que el gobernador hace comentarios pero tan desafortunados como este. Pues hace alrededor de un mes reconoció que protegía a un acosador sexual. Sí, ya lo conozco. Él es acosador, pero sexual. Ya le di la oportunidad yo. A ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo, porque él estaba en el centro de justicia. Él quiere estar donde mismo, porque ahí es donde acosa. Pero no puede estar él. Donde hay mujeres no, porque ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. Yo le ofrecí cambiarlo a un lado que haya puros machos como él para que no tengan problema. Pero cambiamos de temas a cosas más lindas, porque en el 11 estamos realizando el croquetón Amasa. Ellos siempre nos necesitan y estaremos recibiendo alimento húmedo o seco, cobijas, casitas y juguetes para perros y gatos. Así que si ustedes quieren apoyar a refugios para animales que desafortunadamente no cuentan con suficiente alimento o herramientas para poder darle una buena vida a perros y gatos, pueden dejar sus donativos aquí en las instalaciones del 11 o el 10 de diciembre estaremos de 10 de la mañana y hasta 7 de la tarde en Plaza Madero en el Complejo Cultural de Los Pinos. Y seguimos con las noticias de las mascotas, porque nadie imagina la Navidad sin la tradicional flor de Nochebuena. ¿Pero qué creen?
que lamentablemente es tóxica para perros y gatos. La razón es que contiene una sustancia llamada savia, es decir, el líquido blancuzco alojado en sus hojas y que es similar a un detergente. Si una mascota llega a ingerir las hojas de la nochebuena, ya sea por error y en grandes cantidades, podría experimentar reacciones como la siguiente: babeo, vómito, diarrea o irritación en la piel. Eso lo señaló Purina América. La recomendación para decorar el hogar o el jardín con flores de Nochebuena e impedir un accidente es colocar las plantas en zonas poco accesibles para tus mascotas. La semana pasada te decíamos sobre la inclusión del término no binario o no binaria en el diccionario de la Real Academia Española. La palabra binario o binaria da una vaga idea de lo que se refiere a esta identidad de género. No obstante, algunos especialistas dicen que se queda corta, pues lo dice así: no binario, no binaria. Y dice, dicho de una persona que no percibe su identidad de género en términos binarios, de hombre o de mujer. Y el segundo es un adjetivo que dice perteneciente o relativo a las personas no binarias. Hermanas, si viajaremos por el tiempo y el espacio, pues volveremos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a ver una entrevista que tuve con el gran Alan Estrada. Veamos. Pues mi querido Alan, estás aquí en la FIL, cuéntanos, ya afuera te vas a dar cuenta porque no ha salido, pero hay mucha gente que ya es muy diversa, más queer. Tú, en este bagaje y en estos viajes, ¿cómo ves ya las juventudes que ya se animan a salir más? Yo les amo. O sea, de verdad me encanta que la gente tenga la libertad de expresarse, que puedan explorar tanto sus identidades como la manera en la que expresan su género o su orientación. Me encanta que hoy hay muchísima más información que cuando yo era adolescente y que permite, hay un abanico. Pues la diversidad sexual es un espectro, ¿no? Y dentro de ese espectro no hay algo que esté bien o mal, sino si te hace feliz y no le haces daño a nadie. A mí me encanta, la verdad. Y comparando en estos viajes, comparando a México con los otros países que has visitado, ¿cómo se vive la diversidad? Bueno, yo creo, es una pregunta difícil. Yo creo que hay ciudades en las que se vive mejor que otras. No hay que negar la realidad, ¿no? Hay ciudades, hay también entornos sociales en los que se vive mejor que otros. Creo que como México no estamos tan mal, pero aún nos falta un largo camino por recorrer. Falta bastante. Falta sobre todo mucha educación, mucho respeto, mucho diálogo y mucha conversación para llegar a un entendimiento, porque no creo que sea llegar a un punto medio, porque creo que la vida y la identidad de las personas no está a negociación. Pero sí creo que hace falta mucho, pero vamos bien. O sea, México, por ejemplo, la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, creo que hay lugares donde hay mucho respeto y hay lugares en los que... Y ya por último, mi querido Alan, la RAE ya por fin incluye el término no binario en su libro y en sus leyes. Tú como escritor, como dramaturgo, ¿ves ya que es un avance para tener por fin el lenguaje incluyente en libros? Pues yo lo he leído. De hecho, yo he tenido acceso a algunos libros que ya lo incluyen. Yo, por ejemplo, no lo uso porque luego me da mucho miedo equivocarme y no aplicarlo bien. Pero conozco varias personas con las que trabajo. Por ejemplo, en 7 veces a Dios tenemos 2 o 3 personas que son no binarias y que hemos tenido pláticas para educarnos y saber cómo dirigirnos. Y me encanta porque al final se sienten respetadas, se sienten incluidas y se sienten amades, que eso es lo más importante, ¿no? Al final, sí, el respeto es una forma de amor y me gusta. Y ya por último, ahora sí, la última, te lo juro. 7 veces a Dios, él ha sido un rotundo éxito, pero ya se va a acabar este 14, ¿verdad? ¿Qué sientes que está siendo un éxito la versión él y él de 7 veces a Dios? Pues muy feliz porque 7 veces a Dios, él y él siempre nació como una historia que mi sueño no era que la viera sí, que la viera la comunidad, pero también que la viera mucha gente heterosexual, para que nuestras historias dejen de ser de nicho, para que nuestras historias lleguen a todo el mundo, como nosotros nos interesamos por las historias de todos, que también nuestras historias lleguen a más gente y sepan que amar en la diversidad no es tan diferente como parece. Muchísimas gracias. No, un gusto. El reflector de hoy se enciende y se enciende para hablar de la criminalización de las personas que viven con VIH. Veamos.
Pues para ponernos en contexto, andábamos en la década de los 80s con movimientos cada vez más fuertes de la bandita LGBT+, exigiendo derechos y libertad cuando que nos cae el chahuizcle. Y sí, carnalas, por el chahuizcle me refiero a la pandemia del VIH, que llegó a nuestro país a movernos tacha. A ver, antes de seguir, nomás les recuerdo que mi hermana Lepaline ya hizo un episodio enterito sobre los primeros años del VIH y el SIDA aquí en México y cómo la sociedad y los hospitales tenían un trato verdaderamente inhumano hacia las personas que contraían el virus. Si no lo ha visto, póngale pausa y corra a buscarlo. Ahora sí, a darle que es mole de olla. Bueno, muchos compañeros que andaban en los movimientos de liberación LGBTIQ+, perdieron la vida a causa del virus. Y en el mero momento de crisis, verdaderamente hubo hermanes que sacaron el cobre para exigir que la pandemia se tratara como un tema de salud pública. Besazo en donde quiera. Ahí que nomás para que se den un quemón, les cuento. Estaba Juan Jacobo Hernández, que seguro les suena, porque fue fundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y en cuanto llegó el virus a México, fundó el colectivo Sol. Dijo, yo no me dejo, y se movió rápido. Se sigue moviendo para exigir a las autoridades que se atendiera a las personas con VIH dignamente. También estaba Arturo Díaz Betancourt, que, híjole, verdaderamente agárrense los calzones de todo lo que hizo este señor. A ver, pues en la crisis del SIDA, coordinó el Comité de Prevención y Salud para Hombres Gays, donde daba talleres de sexo seguro y prevención de VIH, así de que face to face, en las prepas, en las universidades y en los lugares de gays. Tan encarrerado andaba el Toño que llegó a ser presidente de Mexicanos contra el SIDA, donde se echó una cartilla de derechos humanos para personas con VIH y SIDA. ¡Éale, hermané! Y hermanas, ya me sienten infomercial diciendo, y eso no es todo. El maestro también andaba metido en letra S, que si son fans del programa, sabrán que era un suplemento, no alimenticio, para el periódico nacional que hizo con nuestro adoradísimo Monsi y otras comadres. Porque mientras la prensa amarillista no nos bajaba de homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada por Satanás, en letra S dijeron, no, mi ciela, aquí vamos a informar sin prejuicio y con la verdad acerca de la sexualidad, VIH y demás. Sí, sin prejuicio. Pero este señor no quería que esto se quedara en el puro suplemento y convenció a todos de que letra S se convirtiera en una organización civil y siguieran incidiendo, protestando y echando bolita para cambiar políticas públicas en pro del acceso a la salud para personas seropositivas. Total que este señorón estaba seguro de que la información y la educación eran nuestras mejores herramientas en contra del estigma que generaba el VIH. Y bueno, hermanas, pues hay muchas más grandes personalidades de las que hablar, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Así que no se pierdan lo que se viene para que se enteren de todo el chisme completito. Porque así como Juan Jacobo y Arturo, había mucha bandita que anduvo poniendo la cuerpa para que nosotras pudiéramos no solo jotear, sino también con harta vida por delante. Desde aquí el llamado a los congresos locales y también al Congreso Federal para que se legisle y dejen de estigmatizar y criminalizar a las personas que viven con VIH. Pero yo estoy de plácemes porque tengo un invitado que tenía muchísimas ganas de entrevistarlo desde hace mucho. Por cuestiones de agenda no se podía, porque tiene muchísimas cosas que hacer. Pero está conmigo hoy Temístocles Villanueva, el diputado local de la Ciudad de México de la segunda legislatura y su segunda legislatura. Temístocles, bienvenido. Hola, Amanda, muchas gracias. Qué bonito espacio, además. La verdad, aquí entre pura gente LGBT, que si tu Frida Kahlo, que si tu Juan Gabriel, nos antecedieron. Francis, claro. Los que labraron el camino para que una pudiera caminar. Y precisamente hablando de labrar un camino, tú traes una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México sobre infancias trans. La gente sigue, Temístocles, sin creer que existen las infancias trans. Tú que lo has visto y que presentaste esta iniciativa, ¿puedes decirnos qué son las infancias trans? Bueno, a ver, la iniciativa de infancias trans fue una de las primeras iniciativas polémicas que yo presenté como diputado desde la primera legislatura, por ahí de mediados del 2019. Y es polémica porque creíamos que las personas trans mágicamente aparecían al cumplir los 18 años. Y no es así. Las personas trans tienen una identidad de género que no les es reconocida, distinta a la identidad que les es asignada al nacer, es decir, lo que en su acta de nacimiento dice que son.
Y la realidad es que la identidad de género las personas la descubren a muy temprana edad, mucho antes que la orientación sexual, que ese es un tema que yo sé que tú ya has hablado en este espacio. No es lo mismo yo cómo me asumo, si como hombre, como mujer, como persona no binaria, o si me atraen los hombres, las mujeres o ambos. Que la gente no termina de dimensionar, ¿no? Así es. Pero uno de los temas que dice la gente, o las razones por las que se oponen a las infancias trans, es no tienen la madurez para tomar una decisión tan fuerte. Pero realmente, ¿por qué infantilizar y decir que no tienen la capacidad de tomar decisiones? Te puedo decir algo que es peor. Lo que ocurre es que se genitaliza la sexualidad. Es decir, pareciera que la sexualidad solo consiste en hablar de qué tenemos entre las piernas. Y la sexualidad es mucho más amplia que eso. Una persona cuando ya asume cómo se llama y quién es su familia, cuál es su entorno, empieza a tener claridad de quién es. Platicando con muchas amigas, amigos trans, lo que me dicen es, pues yo desde muy chiquita o muy chiquito, yo ya sabía que era hombre o que era mujer, aunque me hablaran en masculino, me hablaran en femenino. Y eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que el proceso de reconocimiento a las personas trans es muy reciente. A ver, en la Ciudad de México por primera vez se presentó una iniciativa en 2009 para reconocer a las personas trans. Y esta iniciativa además te obligaba a pasar por un juicio. Y en aquella época, pues obviamente hablábamos de personas mayores de 18 años. Sí. Pero ahora que ya se ha reconocido que las personas trans son parte de nuestra sociedad, pues lo que ha ocurrido es que hay padres, madres, abuelas, abuelos, que cuentan con información y que descubren un día que su hija, su hijo, su hije, pues es una persona trans porque exige que se le reconozca de otra manera. Y cuando empiezan a investigar y van además con un experto en la salud que te cuenta con suficiente información, que es un profesional, les acaba diciendo, bueno, es que su hija, su hijo o su hija es una persona trans. Y conforme empiezan a investigar datos, información, empiezan además a vivir la discriminación en primera persona, pues descubren que el trámite natural es que a su hija o a su hijo se les reconozca por el género con el que se autoadscriben. Y cuando iniciaban este trámite, pues descubrían que el Registro Civil de la Ciudad de México les decía, ¿qué cree? Que pues no, sí existe el trámite, pero uno de los requisitos es tener más de 18 años. Más de 18 años. Así ¿En es. qué beneficia esta iniciativa o en qué va a beneficiar esta iniciativa cuando la descongelen, la destraben, se dejen de cosas y pase esta iniciativa? Bueno, a ver, te decía que en 2009 se presentó la primera iniciativa y que te obligaba a pasar por un juicio. Ajá. Pero después, en 2014, se volvió a modificar el código y el Código Civil ahora reconoce un procedimiento no jurisdiccional, es decir, un procedimiento donde no tiene que haber un juicio, un procedimiento administrativo que a través de un simple trámite tú vas al registro civil y le dices, oiga, ¿qué cree? Que está mal mi acta de nacimiento, yo no soy hombre, soy mujer. Y el juez del registro civil dice, ah, ok, muy bien, se lo cambio, ¿no? Bueno. Lo que ocurrió es que cuando se creó la vía jurisdiccional no se puso como requisito ser mayor de 18 años. Y entonces en la actualidad una niña o un niño trans puede acudir con su familia a iniciar un juicio y tarde o temprano lo va a ganar porque existe suficiente precedente. Lo que queremos es evitar un proceso judicial donde te estigmatizan, donde tienes que acreditar que eres una persona trans como si el juez fuera la persona adecuada para decirte que crees que si eres hombre o no, no eres hombre, ¿no? Eso es parte del debate y lo que queremos hacer es garantizar que los derechos se reconozcan porque esos son derechos humanos. Más o menos como, ¿cuánto tarda este proceso del juicio y desde qué edad pueden acudir a hacer este proceso que me imagino que debe ser muy cansado? Él lleva, trae, saca copias, entrega, o sea, ¿cómo es? Mira, más o menos hemos identificado que los primeros casos de niñas o niños trans que quieren realizar su cambio de identidad es alrededor de los 5 años, los más jóvenes. Hay una cosa que debe saber toda la gente. Que cambien su acta de nacimiento no quiere decir que vayan a iniciar un proceso de hormonización, mucho menos que vayan a modificar su cuerpo o que vayan a pasar por un proceso quirúrgico. Única y exclusivamente hablamos de cambiar el género que está asignado en su acta de nacimiento. Entonces, lo que ahora queremos, bueno, que por cierto, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum impulsó un decreto. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de impulsar decretos donde ya se reconoce el trámite administrativo a partir de los 12 años. Okay. Entonces, actualmente cualquier persona
de entre 12 y 18 años, que es menor de edad, puede acceder a este trámite. Pero es real que todavía hay personas de menos de 12 años que están esperando cumplir los 12 años para poder iniciar el trámite. Y eso lo único que ha generado es que la gran cadena de discriminación y violencia pues se sostenga, porque una persona trans comienza a vivir la discriminación desde las infancias. Sí, justo. Y también no hay que dejarle nada a la voluntad política que tanto se menciona. Que esté en leyes, porque por eso necesitamos que esté en la ley. Porque llega otro y cambia el decreto Claro. o hace un decreto. Entonces la voluntad política no existe en este país. Así es. Y hablando precisamente también del tema del VIH, que me decías del artículo 159, que lo quieren eliminar por la criminalización. Aquí en la Ciudad de México me imagino que también ya hay una iniciativa precisamente tratando de derogar este artículo, ¿no? Pues hay varias iniciativas que se han presentado. La diputada Ana Francis Moore, que es una diputada lesbiana que también representa la diversidad sexual en el Congreso, presentó otra más. Y lo que buscamos es derogar este artículo en el Código Penal para que se deje de criminalizar a las personas que vivimos con VIH. Y sobre ese tema, pues ya decías tú de la voluntad política. Es evidente que hace falta voluntad política, sobre todo en este momento de quien preside la Comisión de Justicia en el Congreso de la Ciudad. ¿Crees que pase? Yo creo que va a pasar antes de que concluya este 2023. Estamos con muy poquitos días de sesión que nos quedan, pero hay bastante presión de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, y me parece que la ciudad debe de retomar ese camino de progresividad que ha logrado durante las últimas décadas. Aguas, que ya nos ganó Nayarit. En Nayarit lograron la reforma derogando el tipo penal desde hace un año. Y en la Ciudad de México no hemos podido lograrlo. Antes la Ciudad de México era una isla en cuanto al reconocimiento de derechos Así humanos. es. Empezaba aquí en la Ciudad de México y luego se iba como expandiendo a los estados. Pero los estados también ya han tomado la Ya batuta traen su propia ruta. y traen una agenda. A ver, tú que eres sinaloense lo sabes. Tu estado Sinaloa está ya tiene debatiendo muchos prácticamente temas. todo. Unos bemoles ahí con ciertas diputadas, pero hay ya avances en los estados y no es la Ciudad de México quien lleva precisamente quien está marcando el paso, ¿no? Y hablando justo del proceso electoral, también yo te voy a sacar aquí provecho, te voy a sacar todos los temas. ¿Cómo ves la representación en cuanto a acciones afirmativas? La verdad es que el INE fue pichicateado, dijeran allá en Sinaloa. El INE nos quitó un poquito. Dio nomás ahí como pero para el tenernos Tribunal calladitos. Electoral nos regresó lo que nos habían quitado. Eso es importante también de reconocer. Respecto a las diputaciones federales, el Tribunal Electoral dijo no pueden ser solo 2 fórmulas. A nivel nacional tienen que ser por lo menos 3. Y por lo menos porque ese es un piso, no es un techo de participación. También corresponderá ya una fórmula en el Senado de la República para una persona perteneciente a la población LGBTIQ+. Y finalmente en la ciudad también hicimos una reforma. Yo en esta legislatura presido la Comisión de Asuntos Político-Electorales y pude lograr una reforma que garantiza que tanto por representación proporcional, es decir, por la vía pluri, como se le dice comúnmente, como por mayoría relativa, es decir, quienes salen a competir para ganar un distrito electoral, exista representación de las personas de la diversidad sexual. Pero sí hay un piso parejo para que nosotros podamos estar bien representados. O sea, sí hay posibilidades. Mira, en este momento el Congreso de la Ciudad está conformado por 66 diputadas y diputados. Tiene que haber paridad, que también es un piso. O sea, es un piso para las mujeres, pero no es un techo. Hoy hay más diputadas que diputados, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad. Y qué bueno. Así es, afortunadamente. Y por lo menos todos los partidos deben de presentar una persona, más bien una fórmula, tanto su propietario como su suplente, por mayoría relativa. Y una fórmula por representación proporcional. Calculando que esta ciudad tiene con registro 5 partidos políticos, pues debería de haber 10 fórmulas al Congreso de la Ciudad de la diversidad sexual. Pero ¿qué va a pasar cuando al principio estábamos muy endebles en cuanto a equidad de género? Por ejemplo, las mencionadas Juanitas. ¿Qué va a pasar si los partidos mandan a estas fórmulas a los distritos que ya saben que van a perder? Ese es un tema importante porque también lo consideramos.
Lo que ocurre es que existen bloques de competitividad. Es decir, la paridad no solo es aritmética, no solo tiene que ser mitad y mitad. Ajá, de La números, paridad es que tú tengas la misma posibilidad de ganar por los resultados históricos de tu partido que cualquier otra fórmula, aunque sea de personas heterosexuales. Entonces, lo que se obliga es a que los partidos lleven por lo menos la fórmula de la diversidad sexual en el bloque de competitividad alta o media, pero no en el de baja. ¿Y si no lo cumplen? No, lo tienen que cumplir porque eso ya está reglamentado y está en la ley. Es decir, si un partido político manda a sus candidatas, candidatos, candidates a registrarse ante el Instituto Electoral, el Instituto Electoral descubre que la fórmula de diversidad sexual está en el bloque de baja competitividad, no les va a permitir el registro. Eso es importante también decirlo. Y si no han emitido registros de diversidad sexual, se los van a regresar además a los partidos. Y esto no solo ocurre con nuestras poblaciones, porque recordemos que la discriminación es un proceso interseccional. También se tiene que reconocer personas afrodescendientes, personas con discapacidad, pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas, personas jóvenes y adultas mayores. Temístocles, ya llevas 2 legislaturas, pero dice un dicho que me decía un amigo político sinaloense. En política, el que no aspira, no respira. ¿A qué aspira Temístocles si no lo permiten los tiempos electorales? Sí, claro, sí lo permiten porque en mi partido no hay precampañas, pero sí puedo decir que ya el día de hoy estoy registrado como aspirante a ser candidato a alcalde de la Cuauhtémoc. ¿Posibilidades? Sí, hay muchas. Qué muchas. bueno. Qué bueno. Se puso hasta nervioso, mira, se quedó hasta serio. Pero no estamos violando ninguna ley. No, ninguna. Tranquilo. Te agradezco que hayas estado Gracias con nosotros. a ti, Y te Amanda. vamos a seguir la pista en todo lo que hagas, porque la Cuauhtémoc ahí, yo vivo en la Cuauhtémoc, así que te voy a andar siguiendo la pista. Excelente. ¿Va? Nos vemos pronto. Gracias, Temístocles. Gracias a ustedes. Continuamos con más. Hermanas, se llegó la época navideña y una de las obras de teatro imperdibles son Las mamás presentan un cuento de Navidad, protagonizado por mis amigas personales Malena, Janet y Rebeca. Disfruten todos los miércoles de esta historia que hará que les duele el estómago de tanta risa. De verdad se la van a pasar increíble. Las próximas funciones son el 12, 13, 14, 19 y 20 de diciembre en el Teatro Xola a las 20:30 horas. De verdad, vayan a ver Las mamás presentan un cuento de Navidad y les puedo apostar que me lo van a agradecer. Aunque yo quiera hablar en esta sección de cosas buenas, no me ayudan. De verdad que no me ayudan. A ver, si cualquier persona se toma una foto afuera de una iglesia, no pasa nada. Pero como es una drag queen, ahí sí hay una falta de respeto. Pero si analizamos detenidamente el video, la realidad es que no hace nada más que posar para su fotografía. La hermana no falta en nada al respeto. No hay algo que nos haga ver en contra de la religión. O sea, vamos, que la falta de respeto solo vive en la mente de quienes la acusan de eso, es decir, en sus prejuicios e idea. Lo que podemos considerar una falta de respeto es porque esas personas así lo consideran. Pero veamos qué dijo la gente. A ver, pregunta válida. ¿No es provocación ir a tomarse fotos enfrente de un templo religioso? Es una falta de respeto si vas ahí para burlarte. Piden respeto y no lo dan. Luego andan llorando. ¿Qué personas tan desagradables? Son los que falta de atención, piden respeto y no la dan. Según la ley pueden acusarle de apología y falta a la moral. Mínimo se los llevan a la municipalidad, depende del estado. De igual manera es de logia que se burlan y aunque no agreden, si incomodan, depende del juez. Pueden decir que esta es una exhibicionista y dicen, pero no vayan a rezar enfrente de una marcha porque entonces sí. Esos son algunos de los comentarios. Pero, ¿provocación? Pues ¿a quién va a provocar? ¿Al suelo? ¿Al pararandal? ¿A la pared? Ay, mi gente querida, nuevamente les digo que sus afirmaciones son por los prejuicios que viven en su cabeza.
Reconozco el valor y sobre todo la paciencia de mi hermana, que en ese momento vivía un acto cruel y vil de discriminación. Uno puede tomarse fotos en cualquier parte del área pública. Esa es la vía pública. Yo no sé qué hubiera hecho yo en lugar de la hermana, pero sí sé qué hubiera hecho en el lugar de estas personas y simplemente seguir mi vida y mi camino. Y esa es la verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en La Verdad. Gracias por sus comentarios. Los buenos son un apapacho al corazón y los malos solamente nos demuestran por qué tenemos que seguir haciendo este programa. Yo soy Amanda y esta es Mi Verdad.